Vamos a continuar con nuestra clase. En el video anterior vimos que es un triángulo, elementos y propiedades, y algunos ejercicios que nos pueden ayudar a entender. Ahora vamos a ver, vamos a clasificar los triángulos según dos enfoques, desde el punto de vista de sus lados y de los ángulos. Bien, vamos a clasificar en primer lugar los triángulos desde el punto de vista de sus lados. Podemos ver que hemos establecido tres calificaciones: equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a hablar qué es un triángulo equilátero. Es aquel que tiene sus tres lados iguales. Quiero que note cómo escribimos. Mire, ángulo A, lado A, ángulo B, lado B, ángulo C, lado C. Pero vamos a poner algo adicional. El concepto que decía, según las propiedades, al lado mayor se opone ángulo mayor. Pero si todos los lados son iguales, ¿qué pasa con todos los ángulos? También son iguales. Tanto el ángulo A en el triángulo equilátero como el ángulo B y como el ángulo C también son iguales. Entonces, si la suma de los tres es 180, ¿cuánto debe valer cada uno? Respuesta: 60. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C deben medir cada uno 60 grados. ¿Por qué? Porque si en un triángulo equilátero los tres lados son iguales, también los tres ángulos deben serlo. Y si te fijas, al sumar nos da 180 grados. Hemos aumentado un criterio más. Recuerde, ángulo equilátero tiene los tres ángulos y los tres lados iguales. Y el valor de los ángulos es 60 grados. Existen muchos textos que para notar lados iguales escriben una línea sobre él. Si en un ejercicio miras esta línea, quiere decir que los lados son iguales. Vamos para acá. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Vamos a suponer que el lado A es igual al lado B. Solo dos lados. Si quiero marcar que el triángulo es isósceles, solo hacemos estas dos señales. Yo entiendo al ver el gráfico que tanto A y B son iguales y C no, porque no tienen marcación. Pero como estamos haciendo un análisis más, podemos decir que el ángulo isósceles tiene dos lados iguales y seguir lo siguiente. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si el lado A es igual al lado B, podemos decir que el ángulo B es igual al ángulo B. El ángulo A es igual al ángulo B. Ojo, chicos, el lado C no, el ángulo C no. No es igual porque el lado C no es igual. Siempre entonces en un triángulo isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. Esto va a ser muy práctico para los ejercicios que veremos pronto. Un triángulo escaleno muy sencillo. Sus tres lados no son iguales, todos son diferentes. Por lo tanto, sus tres ángulos también deben ser completamente diferentes. El símbolo para decir desigual es este. El igual, tachado una lineecita. No puedo poner ningún símbolo en los lados debido a que todos los lados son desiguales. Fácil, ¿verdad? Tenemos la clasificación de los triángulos según sus lados. Espero que esté muy sencillo hasta el momento. Pero también existe una clasificación según los lados, según el valor de los ángulos. Veamos. Les decía, también vamos a ver la clasificación según los ángulos que tiene. Y se clasifica en tres: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Vamos a ver qué son los triángulos acutángulos.
Si dibujamos un triángulo acutángulo, quiere decir que los ángulos A, B y C son todos agudos. A y el ángulo B y el ángulo C tienen que ser todos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos deben venir menos de 90 grados. ¿Estamos bien? Perfecto. En cambio, un obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso y los otros dos agudos. Mire este triángulo, cómo se ve claramente que aquí se abrió muchísimo, ¿verdad? Vamos a darle letritas PQP, PQC, este lado es P, obvio este es Q y este C. Y podemos decir que es obtuso porque tiene obtusángulo, porque el ángulo P es obtuso. Pero tanto el Q como el C tienen que ser agudos. Por ejemplo, si nos toman una lección y nos dice complete un ángulo obtusángulo tiene, usted pone ángulo obtuso y dos agudos. Complete un triángulo acutángulo tiene, usted pone 3 ángulos agudos. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver qué es un triángulo rectángulo y la base de muchos estudios, inclusive a nivel científico. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Y los otros dos deben ser agudos. ¿Recuerdas? En una de las clases enseñamos que se puede poner un puntito o un cuadradito para indicar que hay la presencia de un ángulo de 90 grados. Fácil, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, así que podemos ponerle su valor o recto, y los otros dos deben ser agudos. Debes manejar la teoría triangular con estas nuevas concepciones que se nos dan. Espero esto esté muy fácil porque nos toca resolver unos ejercicios.